Nunca quise ser médico. Puede que suene desagradecido. Al fin y al cabo, la medicina es una profesión noble, una que muchos sueñan con ejercer. Pero para mí, fue una jaula de oro, un camino elegido por mis padres que poco a poco sofocó mi verdadera pasión. Me llamo Safia Chin y llevo 6 años viviendo una doble vida. Para mis padres, soy la doctora Chin, la hija dedicada que siguió el camino que ellos abrieron. Para el mundo del arte, soy Aurora Nair, una de las artistas contemporáneas más solicitadas de Nueva York, conocida por sus pinturas que se venden por millones. Ninguno de los dos mundos sabe del otro. La ironía de mi situación me impactó con más fuerza esta mañana, mientras estaba en el ala recién renovada del Hospital General Metropolitano, el orgullo de mis padres. Ambos han sido cirujanos destacados aquí durante 30 años. El hospital presentaba su nueva iniciativa Sanación a través del arte. Y allí, en el centro del vestíbulo principal, estaba mi última obra, un lienzo enorme, rebosante de color, abstracto pero con una atmósfera de vida, adquirido anónimamente a través de mi galería por $2 millones. Mi madre estaba a mi lado, criticándolo con su precisión quirúrgica. No entiendo el arte moderno, dijo, arrugando la nariz. $2 millones por salpicaduras de pintura. La junta del hospital debe estar loca. Ojalá supiera que esas salpicaduras de pintura pagarían un año entero del programa de atención pediátrica del hospital. Mi padre se unió a nosotros, con su bata blanca impecable como siempre. Al menos le da un toque de color, murmuró. Aunque hubiera preferido que gastaran el dinero en equipo nuevo. Me mordí la lengua al recordar la noche en que pinté ese cuadro. Acababa de terminar un turno de 36 horas en el hospital, su hospital, y en lugar de dormir, fui directo a mi estudio secreto. Las emociones se volcaron en el lienzo, el agotamiento, la frustración, la presión constante de ser alguien que no era. Pero mi historia realmente comienza hace 10 años, cuando tenía 18 y me atreví a soñar con ir a la escuela de arte. Para nada, resonó la voz de mi padre en nuestra casa, haciendo temblar la fina porcelana de la vitrina. Ninguna hija mía desperdiciará su vida pintando cuadros. Me quedé en la sala, con la carta de aceptación del prestigioso Instituto de Arte aferrada a mis manos temblorosas. Las mismas manos que habían ganado en secreto 3 concursos nacionales de arte juvenil bajo un seudónimo. Las mismas manos que mis padres querían entrenar para sostener bisturíes en lugar de pinceles. Pero papá, conseguí una beca completa. Dicen que soy uno de los artistas jóvenes más prometedores que han visto en años, dije. Mi voz sonó débil, incluso para mí. Mi madre se sentó perfectamente erguida en nuestro sofá de cuero, con una expresión de decepción cuidadosamente forjada. Safia, lo hemos invertido todo en prepararte para la Facultad de Medicina. Las clases extra, los programas de verano, los cursos de preparación para el MCAT. Esto no está a discusión. Nunca pedí esas cosas, protesté, sintiendo la presión familiar crecer tras mis ojos. Nunca quise lo suficiente. Mi padre me interrumpió. ¿Crees que el arte te dará un futuro estable? ¿Crees que puedes vivir dibujando? Mira a tu primo William. Intentó ser creativo. Ahora tiene 35 años y sigue viviendo en el sótano de sus padres. Pero se me da bien, susurré. De verdad que se me da bien. Mi madre se levantó, arreglándose la blusa, que ya estaba impecable. También se te dan bien las ciencias. La mejor de tu clase en biología. Puntuaciones perfectas en el MCAT. No es casualidad, Safia. Esa es tu verdadera vocación. Quería contarle sobre las pinturas que había vendido en línea, sobre el galerista que vio mi trabajo y se ofreció a representarme, sobre el fuego que ardía en mi interior cada vez que cogía un pincel. Pero sabía que no importaría. En su mundo, el éxito solo tenía una definición y llevaba una bata blanca. La carta de aceptación se arrugó en mi puño. Tenía que tomar una decisión, desafiar a mis padres y potencialmente perder a mi familia o buscar otro camino. Esa noche, tomé una decisión que marcaría la siguiente década de mi vida. Escribí al Instituto de Arte, rechazando su oferta, y acepté mi plaza en la universidad de mis padres, la Facultad de Medicina de Preston.
Pero también le envié un correo electrónico a la galerista bajo mi nuevo seudónimo, Aurora Knight. Tendré que trabajar en absoluto secreto, escribí. Sin apariciones públicas, sin fotos, sin entrevistas, pero seguiré pintando. Su respuesta llegó en cuestión de horas. El misterio intrigante puede ser una poderosa herramienta de marketing. Envíame tu próxima pieza y empezamos. Y así comenzó mi doble vida. De día, me sumergía en la Facultad de Medicina, aprendiendo anatomía humana con la misma precisión con la que estudiaba la teoría del color. De noche, en un pequeño estudio que alquilaba bajo mi alias, creaba arte que empezó a llamar la atención de coleccionistas de todo el mundo. El primer año fue el más duro. La Facultad de Medicina era tan exigente como mis padres me habían prometido. Había noches en las que creía que me derrumbaría por la presión. Pero, de alguna manera, el agotamiento y el estrés solo alimentaron mi arte. Mis pinturas se volvieron más intensas, más emotivas. Los críticos las calificaron de crudas, viscerales, casi quirúrgicas en su precisión. Si tan solo supieran. Mi primera venta importante se produjo durante mi segundo año de medicina, un tríptico que se vendió por $180,000. Lo celebré sola en mi estudio, bailando en silencio entre mis lienzos, sabiendo que no podía contárselo a nadie. Mis padres llamaron esa misma noche, orgullosos de que hubiera sacado una excelente nota en otro examen de patología. Los dejé hablar, preguntándome qué dirían si supieran que su dedicada hija, estudiante de medicina, acababa de ser aclamada como la nueva voz más prometedora del arte contemporáneo. Los años siguientes siguieron la misma pauta. Destaqué en mis estudios de medicina, ganándome el elogio y la aprobación que mis padres siempre habían anhelado. Pero en el mundo del arte, Aurora Knight se convirtió en una sensación. Mis cuadros se vendían a precios cada vez más altos, y el misterio que rodeaba mi identidad solo aumentaba su atractivo. A los coleccionistas les encantó la historia, el artista anónimo cuya obra parecía capturar la esencia misma de la emoción humana. Tu técnica es notable, escribió un destacado crítico. Hay algo casi clínico en tu comprensión de la naturaleza humana. Sin embargo, tu expresión es pura poesía. Me dio risa. Si supiera cuántas horas pasé estudiando anatomía humana. Para cuando me gradué de la Facultad de Medicina, había ganado lo suficiente con mi arte como para comprarme una pequeña isla privada. Aunque nunca podría contárselo a mis padres. En cambio, acepté obedientemente una residencia en su hospital, el Metropolitan General, mientras mantenía mi estudio secreto al otro lado de la ciudad. El equilibrio entre ambas disciplinas fue agotador. Pero ocurrió algo inesperado. Descubrí que ser médico me convertía en mejor artista y ser artista me convertía en mejor médico. Mi comprensión de la anatomía humana aportó una perspectiva única a mis pinturas, mientras que mi sensibilidad artística me ayudó a conectar con los pacientes de una forma que mis colegas no podían igualar. Pero cada vez que mis padres alardeaban de su hija doctora, cada vez que me recordaban lo acertado que habían sido al impulsarme a estudiar medicina, pensaba en el cuadro que se vendería por millones bajo un nombre que jamás conocerían. Hasta esta mañana, cuando estaban en su propio hospital, criticando sin darse cuenta la obra de arte de su hija, que valía millones. La misma obra de arte que financiaría el programa de atención pediátrica que llevaban años luchando por expandir. Y fue entonces cuando me di cuenta de que quizá por fin había llegado el momento de que Aurora Knight saliera a la luz. Pero nunca imaginé lo que sucedería después. La decisión de revelar mi identidad no se tomó en un instante. Se construyó lentamente, como capas de pintura sobre un lienzo, cada pequeño incidente añadiendo una pincelada al panorama general. La crítica de mi padre al cuadro en el vestíbulo del hospital esa mañana fue solo la última capa. Lo que no sabía era que esa misma noche se desvelaría otra obra en el Museo Metropolitano de Arte. De pie en el pasillo estéril del hospital, todavía con mi bata blanca, revisé mi teléfono. 3 llamadas perdidas de Marcus, el dueño de mi galería. Un mensaje de texto apareció en la pantalla: hay un problema importante con la desvelación de esta noche. Necesito hablar lo antes posible. Me agaché en una consulta vacía, con el corazón acelerado. Marcus, ¿qué te pasa?
Preguntó con voz tensa por el altavoz. El Times está publicando un artículo sobre Aurora Knight. Alguien habló. Afirman conocer tu verdadera identidad. Se me heló la sangre. Es imposible. Solo tú lo sabes. No fui yo, me interrumpió. Pero alguien del hospital ató cabos. Se han dado cuenta de que nunca estás de turno durante los grandes espectáculos de Aurora Knight. Han relacionado la precisión anatómica de tu trabajo con la formación médica. Publicarán la noticia esta noche, justo antes de la inauguración en el Met. Me hundí en una silla, de repente, me temblaron las piernas. 6 años de cuidadoso secretismo estaban a punto de desmoronarse por haber sido descuidado con la planificación de mis turnos. «¿Podemos pararlo?», susurré. «No, a menos que quieras confirmarlo o desmentirlo oficialmente. Nos dan 1 hora para comentar». A través de la ventana de la consulta, pude ver a mis padres a lo lejos, haciendo sus rondas juntos como lo habían hecho durante 30 años. Se veían tan seguros de su mundo y de su lugar en él. «Te llamo luego», le dije a Marcus. Había pasado años manteniendo esta división, la dedicada doctora Dorr y el misterioso artista millonario. Pero intentar mantener estos mundos separados se había convertido en algo así como intentar que el aceite y el agua no se mezclaran a fuerza de voluntad. Agotador. Imposible. Mi busca sonó, una emergencia en la sala de pediatría. Mientras corría por el pasillo, mi mente repasaba las implicaciones. Si la noticia salía a la luz, todos lo sabrían. Mis colegas, mis pacientes, mis padres. La emergencia resultó ser una reacción alérgica, aterradora, pero tratable. Mientras calmaba al niño asustado con una inyección de epinefrina, me fijé en las paredes de la sala pediátrica. Eran blancas, institucionales, nada que ver con el vibrante cuadro que ahora colgaba en el vestíbulo. «Doctor», la madre del niño me tocó el brazo, «gracias». Estaba muy asustado, pero usted lo hizo sentir seguro. Miré al pequeño, que ya respiraba con normalidad, aferrado a su elefante de peluche. En ese momento, me di cuenta de algo. Era bueno en esto, no porque mis padres me hubieran obligado a estudiar medicina, sino porque me entregué por completo, incluyendo al artista que intentaban reprimir. Salí de la habitación y llamé a Marcus. «No te resistas», dije con firmeza. «De hecho, les daré algo mejor. Diles que Aurora Knight asistirá en persona a la inauguración de esta noche por primera vez». Silencio al otro lado. Luego, ¿seguro? Esto lo cambia todo. Todo ya está cambiando, respondí. Mejor lo hago a mi manera. Colgué e hice algo que nunca había hecho. Pedí una noche libre de emergencia. Mi supervisor se sorprendió, era conocido por no pedir nunca cambios de horario, pero aceptó, dado mi excelente historial. Luego llamé a la oficina de mis padres. «Mamá, papá, necesito que vengan al Museo Metropolitano de Arte esta noche. Hay algo que tienen que ver». «¿El museo?», mi madre parecía confundida. «Safia, tenemos planes para cenar con la junta del hospital». «Por favor», interrumpí. «Esto es importante. Más importante que los planes para cenar». Quizás fue algo en mi voz, pero tras una pausa, mi padre preguntó, «¿A qué hora?». En casa, abrí el armario secreto donde guardaba mi personaje de caballero Aurora. A diferencia de mi vestuario de médico práctico, esta ropa era pura expresión artística, piezas cuidadosamente seleccionadas que transmitían su mensaje sin decir una palabra. Elegí un vestido de seda pintado a mano, una de mis creaciones, donde cada pincelada contaba parte de mi historia. Mientras me vestía, pensé en el cuadro que se desvelaría esa noche. Era diferente a los demás, más personal, más revelador. Lo titulé Hija de la Medicina, y en él había volcado toda la complejidad de mi doble vida. La figura central era una mujer con bata blanca, pero su sombra en la pared era la de una artista frente a un caballete. Los instrumentos médicos se transformaban en pinceles. Los pasillos del hospital rebosaban de color, y por todo ello corría el ritmo constante de un monitor cardíaco, grabado en pan de oro. Lo había creado durante una semana de turnos de noche en la UCI,
añadiendo cada capa en los momentos robados entre rondas, y la pintura a veces se mezclaba con mis lágrimas de agotamiento. Era a la vez una confesión y una declaración. Y esta noche se vendería por $3,5 millones si la venta seguía adelante después de mi revelación. Mi teléfono vibró de nuevo. Marcus. El Times aceptó reservar la noticia hasta después de la inauguración, pero las redes sociales ya están llenas de especulaciones. Estás en tendencia. Me miré en el espejo, el elegante vestido de artista, mi credencial del hospital todavía enganchada al bolso por costumbre. Por primera vez en años, me sentí completa, sin divisiones. Bien, dije. Que hablen. El museo ya estaba abarrotado cuando llegué. La inauguración era el evento social de la temporada, aún más emocionante por los rumores de que el misterioso caballero Aurora podría aparecer. Vi a mis padres cerca de la entrada, con aspecto incómodo y fuera de lugar con sus atuendos de oficina. Aún no me habían visto. Tras ellos, bajo una cortina de terciopelo, aguardaba mi pintura, mi verdad. En menos de una hora, todo cambiaría. Márquez apareció a mi lado, con aspecto nervioso. La prensa ha llegado en masa. Última oportunidad para echarme atrás. Negué con la cabeza. Esta vez no. El director del museo se acercó al podio, tocando el micrófono. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche histórica. Empecé a caminar entre la multitud hacia mis padres, con el corazón latiendo con fuerza, pero con paso firme. Años de urgencias hospitalarias me habían enseñado a mantener la calma en una crisis. El director seguía hablando. Y nos honra anunciar que esta noche, tras 6 años de misterio, la artista conocida como Aurora Knight. Llegué a casa de mis padres justo cuando la cortina de terciopelo empezaba a caer. Mamá, papá, dije en voz baja, tengo que decirles algo. Se giraron, abriendo mucho los ojos al ver mi apariencia, tan diferente de la de su auténtica doctora Daughter. Tras ellos, la pintura quedó completamente al descubierto y la multitud se quedó boquiabierta. Soy Aurora Knight. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros mientras los flashes de las cámaras estallaban a nuestro alrededor. Mi madre palideció, mi padre apretó la mandíbula y en sus ojos vi algo que nunca antes había visto, una conmoción total y absoluta. Pero antes de que pudieran responder, antes de que pudieran procesar esta revelación, sucedió algo que ninguno de nosotros esperaba, algo que convertiría esa velada ya trascendental en una noche que cambiaría no solo mi vida, sino todo el mundo del arte para siempre. El silencio duró apenas unos segundos, pero parecieron horas. Entonces estalló el caos. Los flashes de las cámaras estallaron a nuestro alrededor como luces estroboscópicas. Los reporteros gritaban preguntas. La multitud se abalanzó hacia adelante, todos intentando acercarse al recién revelado caballero Aurora. Pero no podía apartar la mirada de las caras de mis padres. La compostura de mi madre, que mantenía la compostura, fue la primera en quebrarse. Esto es imposible, susurró. Eres médico. Soy ambas cosas, dije en voz baja, incluso mientras la multitud se apiñaba. Siempre he sido ambas cosas. Entonces ocurrió algo inesperado. El doctor James Morrison, presidente de la junta directiva del hospital, se abrió paso entre la multitud, con el rostro enrojecido por la emoción. El cuadro del vestíbulo del hospital, soltó, el que acabamos de inaugurar esta mañana. Eras tú. Asentí. Sus siguientes palabras lo cambiaron todo. Tenemos que retirarnos de la compra. No podemos aceptar una donación de $2 millones de uno de nuestros propios residentes. Los periodistas se pusieron furiosos. Ya se formaban titulares, el doctor Ordest dona millones en secreto a su propio hospital. Pero la voz de mi padre interrumpió el caos. ¿Donación? Se giró hacia el doctor Morrison. ¿Qué donación? El doctor Morrison parecía confundido. El precio de compra del cuadro del vestíbulo. Fue devuelto al hospital como donación anónima, destinada al programa de atención pediátrica. Pensamos que algún benefactor adinerado. Su voz se fue apagando al comprender. Mi padre se volvió hacia mí con el rostro indescifrable. ¿Cuántos cuadros más?
¿Cuánto? 38 obras importantes, intervino Marcus, siempre eficiente galerista. Ventas totales cercanas a los 40 millones de dólares. Aurora Nares, la artista menor de 40 años más exitosa del mundo del arte contemporáneo. Mi madre se tambaleó ligeramente. Cerca de allí, un crítico de arte veterano prácticamente bailaba de alegría. ¡Qué precisión en su trabajo! Ahora todo tiene sentido. Le da a su arte la mirada de un cirujano. En realidad, lo corregí con suavidad, yo le doy a mi medicina el corazón de un artista. Fue entonces cuando llegó la segunda sorpresa de la noche. La doctora Sarah Chen, mi jefa de residentes, se adelantó, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. El caso Williams, dijo, ese diagnóstico imposible que hizo el mes pasado. Dijo que notó un patrón. Sabía exactamente a qué se refería. Un paciente joven había presentado síntomas aparentemente inconexos. Mientras otros médicos se centraban en los resultados de las pruebas, yo había notado algo en la distribución de sus síntomas que me recordó un principio de la teoría del color, patrones complementarios que revelaban un todo oculto. ¿Ves las cosas de otra manera?, continuó el doctor Chin. Por eso tu tasa de diagnóstico es tan alta. No te fijas solo en los síntomas. Ves patrones, como un artista, concluyó mi madre con suavidad. Por primera vez desde mi revelación, vi un cambio en su expresión. La sorpresa seguía presente, pero también algo más, un atisbo de comprensión. Mi padre permaneció en silencio, con las manos de cirujano firmemente entrelazadas tras la espalda. Conocía esa pose, intentaba mantener el control, procesar todo con una distancia clínica. El director del museo intentaba desesperadamente restablecer el orden para proceder con la inauguración oficial de Hija de la Medicina, pero apenas lo oí. Mi atención estaba centrada en mi padre. Mientras caminaba lentamente hacia mi cuadro, se quedó de pie frente a él, este hombre que nunca quiso que su hija fuera artista, estudiando cada detalle con la misma intensidad con la que examinaba radiografías. Contuve la respiración. La anatomía, dijo finalmente con voz ronca. Cada músculo, cada proporción, es perfecta. Sí, dije, acercándome a él, porque lo aprendí de ti. Se giró hacia mí y vi lágrimas en sus ojos, algo que nunca antes había visto. Todos estos años, susurró, creíamos que te estábamos enseñando a ser médico, pero estabas aprendiendo a ser algo más. Mi madre se unió a nosotros, encontrando su mano con la mía. El cuadro del hospital, dijo. No solo donaste el dinero. Elegiste ese lugar del vestíbulo porque es donde ambos paran cada mañana, terminé. Quería embellecer tu día a día, aunque no supieras que era mío. Las cámaras seguían disparando, los reporteros seguían gritando preguntas, pero en ese momento, solo éramos nosotros, una familia que se veía con claridad por primera vez. Márquez se acercó con cautela. Safia, los compradores esperan. La puja por Hija de la Medicina ya superó el precio de venta. Quieren saber si aún puedes vender. No, interrumpió mi padre, sorprendiéndonos a todos. Se giró hacia la multitud, con la voz cargada de autoridad de 30 años de experiencia en cirugía. Este cuadro debería estar en el hospital, junto al otro, donde todos puedan ver lo que sucede cuando no se obliga a alguien a elegir entre dos mitades de sí mismo. Papá, comencé a protestar, vale millones. Sonrió, y era una sonrisa que nunca antes le había visto, en parte orgullo, en parte arrepentimiento, en parte asombro. Mi hija también. La historia explotó de la noche a la mañana, por supuesto. Asterisco médico de día, artista millonario de noche se convirtió en una sensación mundial. El mundo del arte quedó fascinado por cómo la formación médica influyó en mi trabajo. La comunidad médica se sintió intrigada por cómo la percepción artística podía mejorar las habilidades diagnósticas. El hospital creó un nuevo programa que integra la arteterapia en la atención al paciente, bajo mi dirección. Mis pinturas ahora se exhiben tanto en galerías como en hospitales, conectando mundos que antes creía que debían permanecer separados. Mis padres aún se están adaptando. A veces los sorprendo mirándome como si estuvieran viendo a un extraño.
Pero más a menudo, ven mi trabajo, tanto médico como artístico, con nuevos ojos. La semana pasada, encontré a mi padre frente al cuadro del vestíbulo, observándolo durante su ronda matutina. Me equivoqué, dijo sin darse la vuelta. Cuando te dije que el arte no era una carrera de verdad, intentaba protegerte de las dificultades, pero en cambio, casi te impedí convertirte en quien estabas destinado a ser. Me quedé a su lado, ambos con nuestras batas blancas, contemplando las espirales de color que habían ayudado no solo a sanar las finanzas del hospital, sino también las heridas de nuestra familia. No impediste nada, le dije. Me enseñaste precisión, dedicación y la importancia de comprender la naturaleza humana. Simplemente apliqué esas lecciones a un lienzo más grande del que esperabas. Se rió, una risa de verdad, libre del peso de las expectativas. Tu madre habla de tomar clases de arte, ¿sabes? Dice que quiere comprender mejor tu mundo. Siempre era el mismo mundo, dije en voz baja. Solo necesitaba que todos lo vieran. Ahora, cuando me preguntan si soy médico o artista, sonrío y les digo la verdad, soy alguien que se niega a dejarse definir por las limitaciones de los demás. Mi arte cura de una manera, mi medicina de otra, pero ambas provienen del mismo lugar, el deseo de hacer del mundo un poco más bello, un poco más pleno. Y mis padres finalmente comprenden que el éxito no siempre se logra con bata blanca. A veces viene cubierto de pintura. La placa debajo del cuadro en el vestíbulo del hospital ahora lleva mis dos nombres, Doctora Safia Chen y Aurora Knight. Un recordatorio de que todos somos, quizás, más que las etiquetas que nos ponen. Solo necesitamos el coraje de mostrar nuestra verdadera cara. Y en algún lugar de mi estudio, que ya no es secreto, me espera un nuevo lienzo. Porque este no es el final de mi historia. Es solo la primera vez que lo firmo con mi nombre real.